Este año hará 7 años desde que me desinstalé WhatsApp y para entonces yo no sabía que era autista, así que mis razones eran básicamente el manejo de la atención, la productividad y mi tiempo limitado con los niños. Pero toda la verdad es que no me sienta bien comunicarme por mensajería instantánea. De hecho, en Instagram pues es algo que hace ya tiempo que no uso. Al menos no sé hacerlo con personas que no sean de mi círculo de seguridad. Sí que uso Telegram ahora, donde hablo literalmente con 10 personas, pero he reducido mucho mis interacciones de este tipo. Y el asunto es el siguiente. Tengo dificultades para entender cosas que para muchos son habituales, como que te dejen en leído. Entran, ven tu mensaje y no responden. No entiendo esa forma de comunicarse y de hecho me duele. Y si me dejas en visto, empiezo a culparme y a pensar en lo que he hecho. Algo he dicho, algo no he dicho, demasiados emoticonos o pocos emoticonos, o he escrito mucho o he escrito poco, o no era buena hora, o no me he expresado bien. Y ocurre que siento un rechazo y este sobrepensar incriminatorio que puede parecer muy exagerado es algo común en personas autistas y en personas con TDAH. Forma parte de la disforia sensible al rechazo. Y creo que tenemos que hablar de esto. Llamamos disforia sensible al rechazo a la interpretación negativa de estímulos que en sí son neutros, como que alguien no te conteste un mensaje. La única realidad es que aún no ha contestado, nada más. Pero tu cabeza lo interpreta como algo muy negativo. La disforia sensible al rechazo a veces inicia con un hecho real que se interpreta, como decimos, de forma negativa. Pero a veces no hay ningún hecho, no ha pasado nada. Pero tu cabeza se dispara y comienzas a ver humillaciones ficticias y rechazos que no son reales. Y empiezas a pensar que todos te odian, que nadie te quiere en su grupo y que te están evitando. La disforia te arrastra hasta el punto que puedes sentir rechazo incluso antes de llegar a un sitio o un evento. Y esto es por tan interiorizado como lo tenemos. Y se agravará a medida que estés más cansado o desregulado. Y aunque puede aparecer en algún momento de tu vida en neurodivergencia, para algunas personas es su día a día. Y se puede distinguir de otros desafíos de salud mental porque es algo que tiene corta duración en el tiempo. Entonces tú sientes una afrenta, sufres enormemente, pero después desaparece y estás en otra cosa, ya está, ya pasó. No es una desazón sostenida como por ejemplo puede verse en estados depresivos. Que ocurra entre personas neurodivergentes tiene sentido en tanto que podemos ser conscientes de nuestra diferencia y del estigma que esta diferencia contrae. Es posible que hayas vivido experiencias de rechazo a lo largo de tu vida y que tu rechazo percibido haya ido aumentando con el tiempo. La contrapartida que esta sensación genera es que puedes llegar a convertirte en una persona extremadamente complaciente. Justamente para evitar ese rechazo o la leve sensación de un posible rechazo, vas a evitarlo a toda costa. Y eso puede hacer que te suprimas a ti mismo con tal de tener la aprobación constante, el amor constante. Y si además tienes baja autoestima y un gran perfeccionismo, que no es una novedad en estas condiciones, pues tienes un caldo de cultivo para la disforia sensible al rechazo. Además ocurre que esta disforia engrandece toda frase o todo comentario, opinión, y una pequeña crítica se puede convertir en tu mente en un repudio total, o simplemente que no te mencionen en una lista o en una conversación se observa como un aislamiento. Y entonces empezamos a pensar que nadie nos soporta, que no nos quieren en su grupo, que seguro que están hablando sobre nosotros, etcétera, etcétera. Cuando la situación intrapersonal es grave, esto puede conducir desafortunadamente a la autolesión o directamente a encerrarse en uno mismo o a cerrar el WhatsApp. El término se acuñó originalmente para el TDAH, pero son muchos los autistas que también se identifican con esta sensación. Lo acuñó William Dobson, que es psiquiatra experto en TDAH, pero otros profesionales como Russell Barkley no lo consideran en sí como una realidad ajena al TDAH. La disforia sensible al rechazo no está considerada como un desorden oficial y de hecho Barkley defiende que no está añadiendo nada nuevo a las reacciones propias del TDAH ante determinados sentimientos y que en sí es una muestra de la labilidad emocional y de las fuertes reacciones ante determinados eventos, con lo que Barkley no comparte que tengamos que añadir otra condición a lo que ya sabemos que son reacciones propias de una emocionalidad muy intensa y de unas dificultades para la regulación emocional. Pero independientemente de la nomenclatura, todos coinciden en que este sentimiento de rechazo es real y que es especialmente intenso. Y aunque algunos describen que toda su vida ha sido así, que siempre ha existido ese diálogo interno de autocrítica y rumiación, otros remarcan que se hace más intenso en la adolescencia. Lo que ocurre
es que todo lo que relaciona con las emociones suele quedar fuera de los criterios clínicos, porque son difícilmente mensurables. Así que cosas como las dificultades para dormir o las reacciones ante el rechazo, como no se pueden medir, acaban por quedar fuera del manual diagnóstico, que no quita que el profesional pueda identificarlo. Y además hay que tener en cuenta que es algo que posiblemente se camufle y se esconda, porque el adulto se suele avergonzar de estas reacciones y estos pensamientos. Puertas afuera, uno no dice que no le han contestado un correo y lo siente como una puñalada, porque pensamos que nos van a tomar por poco menos que infantiles. Antes he puesto el ejemplo de la mensajería, pero puedes verlo en situaciones diarias como que te hagan una corrección de una parte y pienses que están rechazando todo tu trabajo, o que te digan, ahora no, y tú asumas un ni ahora ni nunca. Y esto, por ejemplo, lo vemos en una de mis hijas, a la que un no o un ahora después le cae como un no te queremos, y de hecho lo verbaliza así. Así que si has visto esto en tu casa, entenderlo es el primer paso para poder acompañarlo. Todo esto relaciona con la hiperactivación de la amígdala, que hemos visto en TDAH, que hemos visto en autismo y en otras condiciones, y que además hemos visto en lo que llamamos personas con alta sensibilidad. Y es por eso que muchas personas sostienen que estamos hablando de lo mismo y consideran a la alta sensibilidad como un eufemismo. Creo que aquí cabe recordar que la alta sensibilidad se propone como un rasgo, no como una condición, que coincide con la visión de Berkeley de no es una condición en sí, sino parte visible de las emociones o de la emocionalidad neurodivergente. Sobre esta activación de la amígdala te aconsejo el libro El cerebro autista de Grandin, donde habla de los estudios que le han hecho a ella personalmente y cómo encontraron una amígdala muy grande. Esta intensidad emocional posiblemente te estará recordando también a asuntos como las sobrecitabilidades de Dabrowski. Aquí te dejé un vídeo sobre a qué se refería realmente Dabrowski con ese sentir sobreexcitable o superestimulable, y vas a ver cómo esta propensión de algunas personas a sentirse sobrepasadas por lo que sienten relaciona con sistema nervioso. Relaciona también la disforia con un pobre sentido interoceptivo y por tanto con la alexithymia, donde te cuesta reconocer lo que sientes tú y lo que sienten los demás. Y con tremendo cacao es muy sencillo que se malinterprete una frase si el contexto no está ayudando. Y en situaciones como la mensajería escrita, el contexto está ausente porque no vemos a la otra persona ni tenemos un tono de voz que analizar, una mirada o una distancia. Hay demasiado donde imaginar e imaginamos lo peor. Todo el mundo me odia o no estoy a la altura. Es más fácil de apreciar en TDAH por su interacción social, pero igual ocurre cuando el autista tiene un círculo más abierto. Y también es cierto que las personas con TDAH suelen recibir muchas reprobaciones a lo largo de su vida y van acumulando negativas por su actividad intensa, por sus despistes o las dificultades para organizarse. Si lo has experimentado, es posible que más de una vez hayas querido cerrar todas tus redes sociales y dar carpetazo al asunto, o dejar un trabajo a partir de un solo comentario, o incluso cambiar de país y de nombre, o sencillamente seas de los que piensan que el grupo definitivamente estaría mejor sin ti. Y todo esto por un correo que no te han contestado, o uno que te han contestado solo con un OK. Así que veo necesario que conozcas todo esto para que puedas reaccionar a tiempo y darle a cada cosa su justa medida. Recuerda que el rechazo no siempre es real, que la mayoría de las veces no lo es, y que a veces ni siquiera ha ocurrido y lo que vives es el miedo ante la posibilidad de ser rechazado. De hecho, esta disforia sensible al rechazo también relaciona con la dismorfia corporal, con los trastornos alimentarios, con la ansiedad y con el trastorno límite de personalidad. Decimos que no es una condición en sí, ¿ok? Pero este tipo de reacciones pueden ligarse a muchas situaciones complejas y desagradables. Si te preguntas cómo se siente, es una mezcla de no poder salir de ese pensamiento redundante, opresión en el pecho, dificultad para respirar y un profundo dolor físico y emocional. Es similar a los estados de ansiedad, pero cursa de forma breve, además de ser incontrolable. El asunto es que a raíz de este término surgió otro como contraposición, uno más positivo que dejaba al TDAH en mejor lugar, y es el de la euforia sensible al reconocimiento, que habla de la recarga que constituye un halago o un reconocimiento positivo.
Así que resaltar algo positivo de la persona con TDAH, en este caso, servía como un motor enorme de motivación, porque recuerda que el TDAH no es un problema de concentración, sino de motivación. ¿Cómo podemos combatir este sentimiento tan intenso de rechazo? Primero, sabiendo que existe y aceptando que lo vives. Después, existen apoyos farmacológicos, pero también terapias conductuales que pueden ayudarte a enfrentar este constante temor al rechazo. Personalmente, hay cosas que me han ayudado a bajar el ritmo de este tipo de pensamientos. Una es la práctica de la respiración consciente y puedes ver, por ejemplo, el método Wim Hof, del que espero hablarte más detalladamente en otro vídeo. También la práctica diaria del yoga, que me ayuda a la aceptación de lo que hay y a no inventar más allá, igual que no tienes que llegar más allá de donde tus articulaciones te permiten, que en mi caso es muy poco. Y también la meditación, porque si estamos hablando de una cabeza que no para de inventar, cualquier acción que te ayude a bajarle el ritmo te va a ayudar. Pero también tengo que recomendarte a Byron Katie porque su propuesta, aunque tiene ya sus años, me sigue ayudando y se llama The Work, el trabajo. Y puedes encontrarlo fácilmente en internet, pero las bases del trabajo se reducen a hacer unas preguntas sencillas ante un pensamiento retador. La primera pregunta es si es verdad, es decir, si es cierto eso que estás pensando, ese rechazo que estás viviendo. Después, no es una tontería, si has dicho que sí, vuelves a preguntarte si eso es verdaderamente cierto. Si estás 100% seguro de que ese rechazo está fundamentado, tienes pruebas, es real. Y después te preguntas cómo te sientes cuando crees en ese pensamiento que estás experimentando. Y por último, ¿quién serías tú sin ese pensamiento? Prueba a hacerlo con cualquier frase, porque la verdad es que es muy liberador. Y en realidad el trabajo luego es más tenso, tiene más cosas. Luego pasas a las inversiones y le das la vuelta a esa creencia. Por ejemplo, si yo he dicho que todos me odian, puedo invertirlo y decir que todos me quieren. Y evidentemente te resistes, pero tienes que tratar de buscarle sentido a esa inversión. Por ejemplo, en realidad todos me quieren, pero las formas que tienen de expresarlo me confunden. O podrías hacer una inversión tal que odio a todo el mundo. Y de nuevo te resistes, pero tratas de buscarle sentido. Algunas frases ciertamente puede que no tengan sentido, pero el mero hecho de hacer rodar ese pensamiento y cambiarlo de perspectiva, sin duda te va a ayudar a dejarlo ir. Tengo un vídeo muy antiguo que hice sobre esto hace muchos años y no sabía si dejarlo enlazado o no, pero si logra ser útil, pues bien está, te lo dejo por aquí. Otra cosa que realmente me ha funcionado es distraer mis pensamientos con otras actividades. Una vez que sé que casi siempre son pensamientos infundados, que van a durar poco, procuro no obsesionarme con ello. Pero si no lo logro, pregunto para pedir una nueva perspectiva. Y por ejemplo, lo hablo con mi marido para ver si él está viendo o no el mismo rechazo que yo veo. Recuerda que no siempre somos rechazados por nuestra diferencia y que muchas veces es la cabeza la que nos juega una mala pasada. Yo cada vez soy más partidaria de preguntar y expresarme. Prefiero saber por qué no me respondes a imaginar escenarios trágicos de rechazo. Y prefiero contarte lo que siento a aparentar que tu indiferencia me parece bien. Tengo una amiga con TDAH que estuvo como un par de meses sin contestarme a los mensajes y tuve la necesidad de decirle, oye, creía que teníamos una buena amistad. Y le expresé cómo me hacía sentir verme leído. Y la verdad es que nos ayudó mucho a que nos acercáramos más y a yo poder entender que al menos si esa persona no me contestaba, no era porque me rechazara. Y quiero que recuerdes que complacer a los demás para evitar el rechazo no es la solución. De hecho, es contraproducente porque a más sí digas, menos tiempo tienes para cuidarte y menos vas a poder cumplir con lo que dijiste, con lo que te va a volver de nuevo la sensación de rechazo y de insuficiencia. Me despido. Yo soy Bea Sánchez y me encuentras en mamavaliente.es con más recursos y escritos. Y si quieres recibirlo todo, apúntate a la newsletter.